El domingo pasado hablamos acerca de un niño en Canadá que escuchó la gran necesidad que había de agua en el África, pero la maestra lo estaba contando como una historia más y este niño de 6 años se propuso llevar un pozo de agua hasta el África. Y aunque la maestra le dijo al principio que eran $70, después descubrió que pasaba de $2,000. Y parecía como que aquella empresa era algo imposible. Pero el amor que este niño tenía y la proposición firme en su corazón de llevar a cabo lo que quería, hizo que el vecindario se uniera, la escuela se uniera, todos se unieran y se logró poner un pozo en el África. Pero no solamente eso, esto motivó y abrió los ojos para que desde este lado del mundo pudiéramos descubrir que se podía enviar dinero para poner pozos en el África, y esto trajo un tremendo cambio en la vida de miles de niños. La segunda historia es la de la multitud, 25,000 personas reunidas y tienen hambre. Jesús está predicando y debe haber sido muy dulce y guau escuchar a Jesús predicar. A veces me voy hacia atrás y trato de, en la cámara que tenemos del tiempo, nuestra mente, llegar hasta esos momentos del sermón de la montaña o cuando él enseñaba, y pienso en su rostro, en el tono de su voz. Yo quiero aprender del mejor. Y Jesús predicaba por horas y la gente se quedaba. Y aquel tiempo no pensaba Jesús que tenían que terminar ya. Amaba estar con la gente. Y entonces alguien piensa que ya tiene que terminar. Tienen hambre. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y empezamos a desarrollar la historia desde ahí. Y cada uno sacó conclusiones. Los markets están cerrados, el dinero no va a dar, no hay nada que hacer. Y a veces el decir que no hay nada que hacer y que no se puede es un pretexto para no utilizar la mente y el corazón y sobre todo nuestro espíritu para desarrollar la creatividad. Pero cuando alguien quiere algo, sea para su vida, para la obra de Dios o para lo que sea, cuando lo quiere de verdad, Dios le va a dar la creatividad. Cuentan que Steve Jobs, siendo joven, miró Star Wars, Viaje a las Estrellas. Y Viaje a las Estrellas era al contrario. En lugar de viajar hacia atrás, viajaban hacia adelante. Y él ve que el capitán de la nave tiene como un cuadro y está mirando todo lo que está pasando. Y Steve Jobs dijo, un día lo voy a inventar. Y nos dio el iPad. Tremendo. Así que mis hermanos, somos capaces de realizar cualquier idea porque Dios nos ha dado capacidades increíbles. Imagínense nosotros, los que conocemos a Dios y tenemos a Cristo en el corazón, lo que seríamos capaces de lograr si tan solo desarrollamos creatividad. Así que muchas veces la gente de entrada dice, no es posible. No se puede ser. Y hermanos, el niño llega con 5 panes y 2 peces y Dios hace el milagro. El niño no multiplicó los panes, lo hace el Señor. Tampoco alimentó la multitud, lo hace el Señor. El niño no hizo ningún milagro. Jesús realizó el milagro, pero es el instrumento que Dios utiliza para enseñarnos cosas que hoy vamos a aprender. Primero, el niño cambió la situación de 4 maneras. Número 1, hizo aparecer una posibilidad en medio de la imposibilidad. Aleluya, repito, hizo aparecer una posibilidad en medio de la imposibilidad. Él dijo, bueno, es una multitud de miles de personas, pero yo tengo 5 panes y 2 peces. En inglés hay una frase que me gustan muchas, pero hay una que dice, God had a way. Dios tiene una manera. Dios siempre tendrá un camino para bendecirte, para responderte, para sacarte adelante y para bendecir tu vida. Así que Él lo primero que hace es traer algo. Número 2, presentó una entrega. En medio de los cálculos imposibles que hacían los discípulos, el niño entrega. Tercero,
Puso lo personal, lo que tenía, al servicio de todos. Es lo que tengo, aquí está. Y cuarto, él permite que Jesús utilice algo pequeño para hacer algo grande. Él permite que Jesús utilice algo pequeño para multiplicarlo. Los discípulos dijeron, no tenemos suficiente. El niño, mediante su entrega, dijo, esto es lo que tengo. La fe no niega lo que falta. Hay realidades. Falta esto, falta el otro, el presupuesto es tanto. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a llegar muy lejos. La fe identifica lo que todavía queda y lo entrega a Jesús. ¿Entienden esto? La fe no niega lo que falta, pero entrega lo que tiene, hace lo que puede hacer y Dios se encarga del resto. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Aleluya, alabamos a Dios. Quizá no tengas lo que quisieras, quizá no tengas mucho dinero, pero tienes tiempo. Quizá no puedes preparar una tremenda predicación ni predicar un gran mensaje, pero tienes un testimonio que puedes compartir con los demás. Quizá no tengas estudios avanzados, pero tienes el mayor logro de tu vida, que es conocer a Cristo Jesús. Aleluya. Quizás no puedes resolver todos los problemas de la familia, pero puedes comenzar perdonando. Quizás no podamos cambiar toda la iglesia y todos los hermanos. Cada vez me convenzo de que es imposible, pero podemos comenzar nosotros a hacer, aleluya, el cambio en nuestra propia vida. Así que, mis hermanos, hay 5 pasos que desarrollar para tener la fe de un niño. ¿Cuántos la quieren? Número 1, tengo que reconocer humildemente que necesito a Dios. Tengo que reconocer que necesito a Dios. No estoy viviendo la vida para hacer lo que yo puedo. Estoy viviendo la vida para depender de Dios. La fe comienza cuando dejamos de fingir que lo podemos hacer todo. Y el mundo está a nuestras espaldas. Los griegos tenían un Dios y andaba con el mundo a sus espaldas. Nosotros no tenemos que andar con nada a nuestras espaldas. Podemos entregarle nuestras cargas a Dios. Jesús dijo que debemos humillarnos como un niño. Un niño no se avergüenza de necesitar a su padre. Cuando no puede alcanzar algo, le dice, oh papá, ayúdame. Cuando siente temor, busca una mano. Y es ahí el abrazo de la madre tan lindo. Cuando se cae, levanta las manos para que lo levanten. Los adultos, al contrario, ocultamos nuestra necesidad. Decimos, estoy bien, yo puedo solo, no necesito la ayuda de nadie, yo voy a resolver esto. Pero la fe no comienza con autosuficiencia. La fe inicia con dependencia. Necesito de Cristo, dependo de Dios. No puedo hacer nada por mí mismo si Él no está a mi lado. Mientras pensemos que podemos alimentar a la multitud con nuestra capacidad, vamos a seguir calculando qué necesitamos. Hay situaciones que Dios permite que superen nuestras fuerzas o situaciones en que se superan los presupuestos, pero es ahí donde cuando la realidad nos dice que estamos limitados, eso nos enseña a depender de Dios, porque no estoy solo, Dios está conmigo. Aleluya. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hermanos, no dejo de asombrarme de Pablo. Hace unos domingos predicábamos de su vida y me falta y toda la eternidad me va a faltar solamente asimilar cuántas cosas hacía el apóstol Pablo, todas las habilidades. Era predicador, era maestro, era apóstol, fue mandado a los gentiles, a los judíos, a los reyes. Predicaba a las multitudes, Dios lo respaldaba con tremendos milagros, hizo muchos discípulos, incluyó a las mujeres en el círculo de sus discípulos, fue a la cárcel, escribió más de 13 cartas y uno dice, ¡wow! Pero Pablo tiene un lema, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Nunca se gloría dando a entender que Él lo hace, que tiene la capacidad, que tiene la habilidad. Es más,
entre menos consciente de mis habilidades estoy, más reposa sobre nosotros el poder de Dios. No significa que la debilidad sea agradable. La gente preguntará, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Y sinceramente, a veces la respuesta es, no sé cómo voy a hacer, pero lo que quiero aprender es que no soy yo, el Señor lo va a hacer. Significa que cuando reconocemos nuestras limitaciones, dejamos espacio para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Aleluya. Hermanos, no tenemos que aparentar delante de Dios ni delante de los demás. Puedo decirle, Señor, no sé cómo hacerlo. Señor, no tengo fuerzas. Ay, Dios, no tengo la respuesta. Señor, no puedo cambiar ese corazón. Ay, Dios, no puedo cargar esta situación solo. Señor, necesito tu ayuda. Y cuando usted viene a Dios y confía en Él y lo hace partícipe de su vida, en los pequeños y grandes detalles, en los pequeños y grandes retos, en las pequeñas y grandes dificultades, cuando usted camina de la mano de Dios, usted hace lo que debe de hacer y Dios se encarga de hacer el resto. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos acompaña en el camino. Esta confesión no es de una persona incrédula, es el principio de la verdadera fe. Mi necesidad no aleja a Dios, mi necesidad me lleva a depender de Dios. Así que, mis hermanos, el primer paso es conocer que somos limitados. Número 2, mira a Jesús antes de mirar el problema. Siempre nos pasa al contrario. Miramos el problema, gritamos, nos asustamos y nos damos cuenta de que no podemos salir adelante. Nos comenzamos a desvelar. El pensamiento no deja de trabajar. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? El diablo le va a mandar a decir, mira, ¿qué va a hacer Dios con ese problema? Él no le gusta nombrar a Dios. A él le gusta nombrarte a ti. Y dice, ¿cómo vas a hacer? Es imposible, no puedes, no hay dinero, no hay fuerzas, no hay apoyo, no tenemos conexiones, etcétera. Él siempre te va a levantar a ti. Tú no puedes. Es imposible. No lo vas a lograr. Y es cuando tenemos que responder, yo sé que yo no puedo, pero tengo a alguien que sí puede, y ese es el Señor. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! La historia es que yo no estoy llamado a realizar grandes cosas. Estoy llamado a dejarme usar por Dios para que su mano se manifieste. Felipe mira a la multitud y dice, wow, que le demos de comer a esta gente. ¿Por qué Jesús me da esa carga? Y la enseñanza aquí es que Dios no te pide algo que tú no puedas hacer, pero apoyado por Él. ¿Entienden cómo cambian las cosas, verdad? Jesús me dice que alimente la multitud. Son miles de personas que tienen hambre. No hay forma de poder hacerlo. Felipe miró el problema. Andrés miró los 5 panes y 2 peces y posiblemente sonríe irónicamente. Mira lo que tenemos, 5 panes y 2 peces. Y a veces miramos las cosas irónicas. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Sabes cuánto tengo? Tengo tanto. Y la gente se ríe. Pero la respuesta no estaba en la multitud, tampoco estaba en la canasta. La respuesta estaba delante de ellos. La respuesta es Cristo Jesús. Siempre hemos tenido la respuesta delante de nosotros y la ignoramos, no la vemos, nos hacemos los que no estamos, no tenemos a nadie. Pero la respuesta a todas las cosas siempre está delante de nosotros. Se llama Cristo Jesús. Aleluya. 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 Alabado Dios. No es la multitud, no es mirar las canastas y lo que tienen, es mirar a Cristo Jesús. Nuestro orden, hermanos, determina cómo reaccionamos. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando los problemas vienen, cuando las dificultades vienen, ¿qué es lo primero que miro? ¿Miro la dificultad? ¿Miro la escasez? ¿Miro lo limitado que estoy? ¿O estoy mirando a Cristo que está a mi lado y camina a mi lado? Si miramos el problema, va a ser difícil.
Pero si miramos a Jesús, el problema no tiene mucho sentido. Jesús se encargará. David no niega el tamaño de Goliat. Era como de 3 metros. Todo Israel se escondía. A ver, ¿quién va a pelear? Decía Goliat. ¿Quién va a pelear? Y todos miraban a Goliat y se miraban a ellos. Y los judíos tienen fama de ser pequeñitos aparte. David me diría entre 1,60 y 1,65. Y cuando va a dejar el almuerzo a sus hermanos, mira el gigante que sale como de 3 metros y humilla a todo el pueblo de Dios. Hay cristianos dentro de la iglesia que dicen, ay, cómo está el diablo haciendo la iglesia, cómo están pasando cosas terribles. Pero lo que necesitamos es un David que no mire el gigante, sino que diga, yo pelearé con él. Yo voy a estar firme. Yo lo voy a confrontar. Aleluya. Así que antes de mirar al gigante, David ve al Dios que lo ha librado de las garras del león y de las garras del oso y lo librará de Goliat. Los espías, cuando fueron a reconocer la tierra, ¿qué miraron? ¿La tierra que fluye leche y miel? ¿Qué miraron los espías? Miraron gigantes y se sintieron como langostas. Josué y Caleb miraron los mismos gigantes, pero recordaron que Dios estaba con ellos. ¿Ven la diferencia? De los 12 espías, 10 miraron los gigantes, los hijos de Anac, y que cualquiera que los enfrentaba se los tragaría la tierra. Pero Josué y Caleb no miraron el tamaño de los hombres de aquel lugar, miraron el tamaño de Dios. Y Dios es más grande que todas las cosas. Aleluya. La fe no dice que no existen los gigantes. Peleamos contra gigantes. Atacan. Quieren hacernos daño. El mundo espiritual es real. Una vez, en una vigilia, me voy a un cuarto solo a orar, cierro los ojos, todo está oscuro y en la oscuridad estoy delante de Dios y en un púlpito apareció una cara horrible y se reía y se reía y se reía. Y yo me quedé como, no sabía qué hacer. Y comienzo a reprender, a reprender, a reprender. Me voy a la sala a orar con los demás y de pronto mi primo me dice, Giovanni, en ese cuarto nadie puede entrar. Y yo dije, ajá. Y entonces me voy al cuarto. Y cuando uno entraba al cuarto era como una fuerza que lo detenía y no lo dejaba avanzar. Entonces en el nombre de Jesús entro al cuarto. Me doy vuelta y extiendo la mano hacia una muchacha y esta cae al suelo, estaba endemoniada. Nunca había escuchado de endemoniados, nunca había escuchado de demonios. No había escuchado jamás, estaba empezando que los demonios pueden poseer a las personas que no conocen a Dios. Así que esa muchacha cae al suelo, me ayudan a orar por ella y en 30 minutos de oración aquella muchacha fue completamente libre. Alabado sea Dios. Aleluya. Después de que eso sucedió, el ambiente se liberó. Se podía entrar al cuarto, había libertad, todo era bonito. Fue una vigilia de victoria. No sé si lo han sentido, pero mis hermanos, hay cosas que se rebelan contra nosotros. Si por el enemigo fuera, no estuviéramos vivos, pero Dios tiene un plan para nosotros. Él es nuestro Padre y la sangre de Cristo nos cubre y el enemigo no nos puede tocar ni hacer daño. Aleluya. Otra vez estaba orando en la cama, también empezaba en Cristo y me voy manteniendo ahí. Abro los ojos y hay un enanito que comienza a arrimarse y me extiende las manos. Cuando digo enanito, era un demonio feo, chiquitito, que se acercaba y luchaba por poner las manos a mi cuello. Yo comencé a querer gritar y a decir, la sangre de Cristo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y sucede que no podía hablar, no podía hablar. Así que en mi mente comencé a clamar la sangre de Cristo. No me puedes tocar, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero no podía hablar. Y yo quería que alguien entrara en el cuarto y aquello se acabara. Entonces digo, me voy a tirar de la cama, me tiro al suelo, boto la lámpara y vienen a ver qué pasa. Y esto desaparece. Así que me esfuerzo, me tiro al suelo y cuando voy a botar la lámpara, mis manos traspasaban la lámpara. Estoy delante de Dios. No podía tocar la lámpara, me he salido del cuerpo, no puedo tocar la lámpara. Y cuando regreso estoy en la cama.
Aquella cosa está frente a mí en el nombre de Jesús. Aleluya, nada me puede tocar. La sangre de Cristo cubre mi vida. Y de pronto aquella cosa desapareció y la presencia de Dios se derramó. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Por qué confrontamos esas cosas? Para conocer al enemigo y también para conocer que el poder de Dios está en nosotros y nada puede tocarnos. Hay gente que dice, es que si busco a Dios voy a tener experiencias terribles, no me gusta. Dicen que los que buscan a Dios tienen grandes problemas. Hermanos, son los mismos problemas. La diferencia es que cuando usted busca a Dios, Dios está con usted, Dios lo cubrirá, Dios lo bendecirá. Aleluya. Así que la fe no dice, no existen los gigantes, pero sí, aleluya, podemos darnos cuenta que ningún gigante es más grande que nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. No podemos medir a Dios por el tamaño de nuestros recursos, de nuestra fuerza, de nuestro poder. Podemos medir el desafío del enemigo y podemos compararlo con la grandeza de Dios. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario derrotó al diablo y lo puso bajo la planta de nuestro pie. ¡Aleluya! Es nada más de atreverse, nada más de creer, es nada más de confrontar. Dios está contigo. ¡Aleluya! Una vez fue serio, porque me llaman de un lugar, Ciudadela, pasé por esa casa la última vez que fui a mi país. Y en esa casa se quemaban las cosas de repente, se quemaban paños, se quemaba la pared, se quemaban los sillones y la gente tenía que correr a apagar aquello. Y nadie sabía la causa del fuego. Y entonces me llaman para ir a esa casa y digo, oh señor, aquí está duro. Y quiere decirles que fuimos a la casa, se sentía una presencia terrible. Comenzamos a orar por esa casa de la manera más sencilla y con la autoridad de Dios. Oramos, tocamos todo lo que pudimos, anduvimos por todos los rincones bendiciendo aquella casa y hermanos, nunca más esta gente tuvo problemas. El enemigo tiene que escuchar, alabado sea el nombre de Dios, porque nosotros tenemos la autoridad de Dios. Nunca se intimide, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Cuando enfrente fue una noticia difícil, no permitas que esa noticia sea la primera y la última cosa que escuchas y te vas a dormir. Oh, qué triste lo que está pasando. No sé qué hacer. Estás hablando correcto. Tú no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe. Ante las noticias, ante las realidades de la vida, ante los golpes de la vida, tú no estás solo. Dios está contigo. Cuando miras tus finanzas, recuerda quién es tu proveedor. Cuando mires tu enfermedad, recuerda quién sostiene tu vida. Cuando mires a tus hijos, recuerda que Dios los ama más de lo que tú los amas. ¿Saben eso? Dios ama a tus hijos más de lo que nosotros los amamos. Cuando miras lo que Dios te demanda, recuerda que Dios estará contigo. El texto dice que Jesús les dijo, dales vosotros de comer, aunque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Dios siempre sabe cómo va a hacer las cosas y nos va a sacar adelante. Aunque tú no sepas cómo, Él sabe. Aunque tú no veas el camino, Él ya tiene un camino. Aunque no comprendas el proceso ni qué pasos dar, Él sabe lo que va a hacer. Simplemente reposamos en Él y Él se encargará de lo demás. Yo no sé todo lo que Dios hará, pero sé en quién he creído. Dígalo conmigo, yo no sé todo lo que Dios hará, pero yo sé en quién he creído. Aleluya. Aleluya. Sí, denle un aplauso al Señor. ¿Hay algo más acá? Descubre y valora lo que Dios ya puso en tus manos. Estuve hablando con un ministro que levantó una organización cristiana tremenda. Fue en Colorado, ahora que estuve. Y entonces le hablaba acerca de cuándo la iglesia realmente se va a avivar. Y hablábamos de cómo el Espíritu de Dios está sobre nosotros, no sobre los pastores solamente, sino sobre toda la iglesia, porque Dios nos ha dado su Espíritu. El problema es que seguimos dependiendo alrededor de la persona que nos ministra
Y está bien, debemos venir y recibir su palabra, la palabra de Dios, etcétera, pero debemos entender que el mismo Espíritu Santo que está en él está en nosotros. Yo no necesito ir a orar a su casa cuando hay un enfermo, usted lo puede hacer. Ahora, si usted quiere que yo vaya, yo voy. Y si hay enanos que están caminando en su casa, usted puede llamar o puede probar y hacerlo usted, porque en usted está la autoridad de Dios. No hay peor cosa que la desesperanza, cuando no hay esperanza. Y entonces la desesperanza dice, no tengo suficiente, no tengo la preparación, no tengo los contactos, no tengo la edad, no tengo la fuerza, no tengo las oportunidades, no tengo el dinero. Hombre, no tiene nada. Sin embargo, Jesús preguntó en otro de los relatos del milagro, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Marcos 6:38. ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Marcos 6:38. Antes de lamentarnos por lo que no tenemos, debemos revisar lo que sí tenemos. Alaban a Dios. A Moisés, cuando Dios lo manda a liberar a Egipto, Moisés dice, ¿y cómo lo hago? Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés comienza a mirar y dice, ¿estás hablando de la vara, Señor? Un palo de madera que le ayudaba a subir la montaña. Tenía Moisés 80 años. Era su bastón de madera con el que caminaba. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios a veces es gracioso también. Y Moisés le dice, esto, una vara común, pero entregada a Dios se convirtió en un instrumento de autoridad. Con esta vara sacarás a Israel de la tierra de Egipto. Y entonces llega Moisés y Faraón lo menosprecia, porque Egipto tiene los más grandes sabios y brujos que tenía la tierra. Y Moisés llega con su vara, la tira al suelo y se convierte en ¿qué? En una víbora, Marcelino, en una serpiente. Y entonces los brujos de Salomón agarran dos varas y la tiran al suelo y ya es una serpiente contra ¿cuántas? Contra dos serpientes. ¿Y qué pasó con las dos serpientes de Egipto? Se las comió la serpiente de Moisés. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Hay gente que dice, oh pastor, pero los brujos yo les he visto que tienen cierto como razón, como poder, y los adivinos y los magos, claro, ellos tiraron la vara y se convirtieron en serpientes, pero mayor es el poder de Dios en los cristianos que la mentira de los brujos y adivinos del mundo. Alabado sea Dios. Aleluya. Y entonces cuando Moisés saca a Israel de Egipto, y están los egipcios persiguiéndolos, la montaña de un lado, y si quieren ir hacia el frente está el mar. Moisés dice, estamos acorralados. Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dice, Señor, ¿estás hablando en serio? Que marche sobre el mar. Extiende tu vara y el mar se parte en dos y ustedes pasarán en seco. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una vara común, pero entregada a Dios, se convirtió en un instrumento de autoridad. La viuda en 2 de Reyes 4 tenía solamente un poquito de aceite, pero ese aceite, bajo la palabra de Dios, llenó muchas vasijas. Y con ese poquito de aceite, la viuda tuvo provisión para más de 3 años. ¿Qué significaba el aceite en aquel tiempo? Hoy no lo entenderíamos bien, pero es lo mismo que quedarse sin electricidad por 3 años. El aceite servía para cocinar y para muchas otras cosas más. Y la viuda lo único que tenía era un poquito y se iba a morir de hambre. Pero mis hermanos, Dios multiplicó el aceite y lo multiplicó en muchas vasijas, de tal manera que mientras los vecinos no tenían nada, a la viuda le sobraba el aceite. Y oiga bien, no era una mujer con empresa o con un esposo que la ayudara o con hijos que la sostuvieran, era una mujer sola. Por eso la Biblia dice la viuda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabe cuál es el mensaje?
Nunca hay una viuda que esté sola. Dios está con ella. Aleluya, no hay viudas solas. David va a enfrentar a Goliat y solo tenía ¿qué? Una honda y 5 piedras. Amén. Y entonces va y agarra con una honda y una sola piedra le sirve para colocársela al gigante en medio de sus ojos y aquel gigante cae al suelo. Aleluya. Y es derrotado. Dorcas era una mujer conocida en el pueblo porque cosía y repartía ropita a la gente que no tenía. Lo único que Dorcas tenía era una aguja y sabía hacer túnicas. Era lo único que tenía. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros decir no tengo? María solo tenía un frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús. El niño solo tenía 5 panes y 2 peces. Cada uno poseía algo que parecía insuficiente, pero que podía ser consagrado a Dios. Dios no te pedirá cuentas por los dones que no te ha dado. Te pregunta qué hiciste con lo que puso en tus manos. La pregunta es, ¿qué tienes? ¿Sabes escuchar? ¿Puedes enseñar? ¿Puedes cocinar? ¿Puedes visitar a un enfermo? ¿Puedes recibir a alguien con amor? ¿Puedes ayudar a un niño? ¿Puedes conducir a una persona que no tiene transporte? ¿Puedes orar? ¿Puedes dar? ¿Puedes compartir tu testimonio? ¿Puedes levantar el teléfono y llamar a alguien que necesita escuchar una voz de ánimo? No menosprecies lo que tienes, porque para Dios tú tienes lo que necesitas. Diga conmigo, yo tengo lo que necesito. Dios no comienza preguntándome cuánto me falta, comienza preguntándome qué he puesto en sus manos. Número 4, entrega a Jesús lo que tienes. El niño pudo haber entregado un pan y conservar 4. Pudo haber entregado un pez y guardar el otro. Él podía haber dicho, la multitud no es mi responsabilidad. ¿Qué me importa a esta gente? No se prepararon, pues yo aquí tengo mi comida, mamá me la ha preparado. Lo que tengo no alcanzará, así que mejor uno feliz que en una multitud descontenta. Sin embargo, la historia nos enseña que él trajo todo a Jesús. La fe no consiste solamente en reconocer lo que tenemos, consiste en soltarlo. Muchos saben que tienen un don, pero no lo utilizan. Saben que deben perdonar, pero no lo hacen. Y pueden hacerlo, porque Dios nos pide algo que podemos. Saben que Dios les ha dado recursos, pero no los comparten. Tienen tiempo, pero lo desperdician. El tiempo, decía abuela, el tiempo es oro. ¿Cuántos tienen oro? No lo reconocemos hasta que lleguemos al final de nuestra vida y parezca que nos queda solamente 1 minuto de vida. ¿Qué harías en el último minuto de tu vida? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un día más? Solo por un día más. ¿Entregarías tu casa, tu carro, tus bienes? ¿Qué harías por un día más? Solo 1 minuto. Y la buena noticia es que no tienes 1 minuto, tienes un montón más en el plan de Dios. Aleluya. Y aquí está el verdadero centro de la fe. Tengo que entregar el control. Puedes decir, Señor, aquí está mi familia. No es mía, es tuya. Señor, aquí está mi futuro. No sé nada del mañana, pero tú sabes. Y así como has estado en mi pasado y has estado en mi presente, estarás conmigo en el futuro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí está mi ministerio. Aleluya. Aquí están mis recursos. Aquí están mis sueños. Aquí está mi dolor. Aquí está mi tristeza. Aquí están mis 5 panes y 2 peces. No es mucho, es todo lo que tengo. Quizás lo que Dios te pide parece demasiado pequeño para producir algo. Entrégalo. Una oración puede parecer pequeña. Una ofrenda puede parecer pequeña. Una conversación puede parecer insignificante. Pero Dios multiplica y hace maravillas con lo que tienes. Y por último, obedece mientras Jesús realiza el milagro. Mantente obediente. Después de recibir los panes, Jesús ordenó que la multitud
se sentara. ¿Qué fe? No tenían, mis hermanos, con qué darle de comer. ¿Y sabe qué le dice Jesús a los discípulos? Siéntenlos en la mesa. Y Señor, ¿y a dónde está la comida? No huele a nada, ni siquiera espaguete, ni pan quemado. Sienten a la multitud porque les vamos a dar de comer. Aleluya. Hay que obedecer. Todavía no se había manifestado el milagro, pero los discípulos tuvieron que comenzar a organizar las personas. Se organizan, vamos, todo el mundo muévase, grupitos de tanto, vamos a comer. No digas eso, ¿y a dónde vamos a comer? Decía otro. Imaginen a los discípulos diciendo a miles de personas, siéntense, vamos a comer. Alguien pudo preguntar, solo la pregunta más sencilla del mundo, ¿y dónde está la comida? Ellos solo podían responder, pues Jesús nos dijo que nos sentáramos, lo demás no sabemos. Pero Jesús lo está diciendo. La obediencia algunas veces comienza antes de que podamos ver los milagros. Siempre será así. No esperes tener toda la explicación para dar el primer paso. Si Dios habló, comienza a ordenar la gente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? John Guichot, les he contado, pastor de Corea, murió hace unos años. Dios le dijo que aprendiera a pedir y que pidiera específico. Y John Guichot le pidió al Señor, ¿se acuerdan? Una bicicleta, un escritorio y una silla. ¿Y cómo la quieres? Ay, Señor, si solo las tuvieras, qué bendición. Pero bueno, que sea de Filipinas, que la bicicleta sea made in USA, porque son las mejores del mundo. Y entonces comenzó a orar. De pronto el Señor le dijo, testifícalo. Señor, pero ¿dónde están? Usted nada más hable con fe. Bueno, mis hermanos, tengo una bicicleta, una mesa y una silla. Eran tan pobres en Corea, habían sufrido la guerra contra Corea del Norte, habían quedado devastados, la gente se moría de tuberculosis, de hambre, era una situación terrible. Y Dios le dice al pastor, diga que tiene una mesa, una silla y un escritorio. Y John Guichot se para y dice, tengo una mesa, una silla y un escritorio. Y cuando sale, los muchachos le dicen, pastor, queremos ir a su casa para ver la mesa, la silla y el escritorio. Así que se los lleva para la casa y cuando llegan a la casa, el pastor se va a orar y le dice, Señor, ¿qué les voy a enseñar? Aquí no hay nada. Y el Señor le dice, pero cuando una mujer queda embarazada, ella viene y testifica, estoy embarazada. ¿Puede enseñar al bebé? Bueno, ahora con la magia de los ultrasonidos podemos. Pero ¿quién está mirando nada? Así que lo mismo. John Guichot sale del cuarto contento y le dice a los muchachos, es como estar embarazado. Ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo una mesa, una silla y una bicicleta. ¿Cuánto da gloria a Dios? Llega un momento que se nos cansa y necesitamos la cooperación. Entonces, los muchachos comienzan a hacerle bullying y le dicen, el pastor está embarazado de una mesa, de un escritorio y de una bicicleta. El pastor está embarazado de una mesa y todo el mundo se burlaba. Él no sabía qué hacer. Y lo llama un misionero estadounidense que va a regresar a Estados Unidos y le dice, pastor, me regreso. Usted ha sido bendición para mí. Vaya a mi garaje, tome lo que quiera. Fue al garaje, una bicicleta de los Estados Unidos. En los momentos en que siento un correr por todo mi cuerpo, aleluya, de la presencia de Dios. Ahí estaba la bicicleta, mira para allá, había un escritorio, aleluya, vas para allá, la silla exacta por la que estaba orando. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Así que mis hermanos, si Dios ha hablado, comienza a obedecer. Tuvieron que preparar las canastas y no había nada para echar. Ellos comienzan a dar el paso. Ellos comienzan a preparar a la gente. Y cuando Jesús ora, aleluya, aquello se multiplica. Todos comieron y se saciaron. Alaban a Dios. ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cuántos eran los discípulos? Una canasta para cada discípulo. Para que cada uno de ellos aprendiera algo. Que donde no hay una gran provisión. Dios tiene una provisión para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor.